Muchas gracias al grupo de los organizadores de esta conferencia. Realmente es un privilegio de estar aquí con ustedes en el Congreso Geológico Argentino, porque la última vez cuando yo estuve en un Congreso Geológico en Argentina era en el año 1987, que se realizaron acá en Tucumán. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tectónica, clima y procesos de superficie en los Andes, con el enfoque en la zona noroeste argentino. Pero antes de empezar, me gustaría agradecer varios coautores que se puede ver acá en esa lista que estaban trabajando con el grupo mío en los últimos años, y realmente eso era un gran privilegio también para tener esa oportunidad. Bueno, espero que mi castellano es un poco mejor que el café que estaba haciendo en el campo. Entonces, esa presentación voy a hacer en castellanos. Bueno, la topografía, la tectónica y la precipitación en los Andes, eso es una cosa que me fascinaba ya en los primeros años de mis estudios en Cornell, en los Estados Unidos, cuando empezamos a estudiar en los Andes con varios grupos de allá. Y acá vemos esa relación entre la topografía, que es una función de la tectónica, y su interacción con la circulación atmosférica. Entonces vemos esa gran asimetría en el lado norte de los Andes y también en el sur, y esto está relacionado con una asimetría también en los procesos de superficie. Bueno, en esta charla yo voy a concentrarme en esa zona aquí en el norte, el noroeste argentino, y tengo casi 5 temas que me gustaría tratar si nos llega el tiempo. Primero me gustaría hablar sobre las condiciones del clima actual. Después vamos a hablar cuando empezó este clima húmedo en el lado oriental de los Andes, en esa zona, y esto forma, digamos, la base para estos gradientes de precipitación y los gradientes en los procesos de superficie. Esto es importante para saber si uno quiere estudiar especialmente las cuencas intermontañosas en el noroeste argentino, porque estas regiones están afectadas por el clima y digamos, la migración de zonas climáticas en el tiempo, y por supuesto por la tectónica. Y si nos queda el tiempo, vamos a hablar también sobre la variabilidad del clima actual que vemos ahora, y donde tenemos asociado con eso la agradación tremenda de sedimentos en casi todo el norte argentino. Bueno, primero vamos a hablar sobre esta situación aquí. Eso es un mapa que nos presenta la cantidad y el lugar de precipitaciones en Sudamérica, y podemos ver que la humedad que entra a esa zona acá en Tucumán está basada y tiene su fuente en la zona amazónica, y esto es por el monzón sudamericano y a través del Low Level Engine Jet, que es una forma de transporte de aire húmeda hacia las latitudes donde estamos ahora. Bueno, eso es por la topografía andina, pero también por la topografía andina hay una otra cosa que es muy interesante. Si vemos estas trayectorias de la humedad
que hacen una curva así, eso es un poco raro, pero resulta que eso es causado por la altura de la Puna Austral y de los valles Calchaquís, la zona del Campo Arenal que está al lado, al oeste de nuestra locación. Esos son lugares de alta elevación y en el verano tenemos mucha insolación, entonces la zona se calienta en una gran elevación, región de elevación, y eso atrae estas masas de aire que vienen por aquí y entran la zona. Y variaciones en este sistema ha causado muchos cambios climáticos en el pasado, como por ejemplo las glaciaciones en la Puna o en la Sierra Aconquija, las cumbres Calchaquís o los nevados de Chani. Nosotros ahora vamos a concentrarnos a esa zona aquí. Y voy a presentar un mapa, el clima actual de la zona. Acá se ve que la zona divisadora entre precipitaciones o lluvias fuertes en la zona oriental de las sierras es una zona que también corresponde a una provincia fitogeográfica que se llama el bosque tucumano-orranense boliviano. Algunos también dicen la zona de Yungay, pero eso es más al norte. Pero lo importante es que esa zona divisadora es algo que es bastante nuevo en la historia de la región, porque en el Mioceno esa zona de división de aire, humedad y de las zonas con aridez estaba acá, al oeste del Valle Calchaquí, al oeste del Campo Arenal y al oeste del Valle Calchaquí norte, por ejemplo. La pregunta ahora es, ¿cuándo se han establecido estos gradientes de precipitación? ¿Cuándo empezó el régimen de humedad como vemos ahora? Y ahora yo tengo un pequeño problema porque la presentación no me da las diapositivas consecutivas con animación que estamos viendo ahora. Son casi todos los diapositivas finales y los pasos anteriores que están ahí no podemos ver, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo importante es que hay modelizaciones que se han hecho en la Universidad de Cornell, de Lenters y Cook, en el año 1997, y ellos han encontrado el hecho que el régimen de precipitación actual se puede crear o se puede generar con una topografía mínima de 1500 metros. Entonces, el panorama que tenemos ahora con esa gran cantidad de precipitaciones y tasas altas de precipitación, esto es algo que está íntimamente relacionado con la altura de los Andes, entonces con la tectónica también. Y ahora tenemos que preguntarnos cómo podemos estudiar eso un poco más y ver el desarrollo de este régimen de humedad en el tiempo. Para eso vamos al sur de Bolivia, a la zona del subandino, donde tenemos muy buenas condiciones, porque acá tenemos sedimentos que tienen una buena exposición, tenemos muchos paleosuelos y eso es que estamos buscando, paleosuelos que tienen nódulos de carbonato. Y en el caso que encontramos esto, podemos hacer un análisis de isótopos estables del carbón de delta C13, es decir, la relación entre el carbono 13 y 12 que nos da esa
anotación delta C13. Bueno, estos nódulos, también como material orgánico, puede reflejar la cobertura de vegetación en el pasado. Por ejemplo, si hacemos mediaciones de estos nódulos y los nódulos dan valores que son positivos o un poco negativos, podría ser que eso refleja una vegetación de plantas que siguen de una trayectoria de hacer fotosíntesis que se llama C4. Entonces, estos son plantas que son relacionadas a un régimen árido o semiárido. En el otro lado tenemos plantas C3. Estas plantas son típicas para ambientes húmedos con regiones donde tenemos suficiente precipitación. Bueno, entonces, si podemos andar y coleccionar el material en estos lugares y sabemos la edad de la depositación, tenemos una buena herramienta para hacer un análisis de los paleoambientes en esa zona. Y bueno, acá la cosa linda es que hay muchas cenizas volcánicas que se pueden datar con el método de uranio-plomo, y eso nos da la cronología de estos depósitos. Acá vemos, vamos a ver, sí, aquí vemos un mapa de la zona que hemos estudiado. Son 3 perfiles y los 3 perfiles son casi todos iguales, pero yo voy a hablar sobre el perfil angosto de Pilcomayo. Y acá podemos ver que en el comienzo de la sedimentación el clima y la cobertura vegetativa refleja un ambiente seco que va a cambiar a un ambiente que es más húmedo, y esto se mantiene más o menos hasta 9 millones de años. Después tenemos un shift y un cambio donde tenemos la oscilación de los valores alrededor de un valor de menos 9. Y esto es muy típico para depósitos que se han formado en climas monzonales con una estacionalidad pronunciada, con fases húmedas, con mucha lluvia, y fases secas donde se secaba el suelo. Nosotros interpretamos este cambio con el establecimiento del monzón suramericano en esa zona, es decir, que esa zona que originalmente tendría que ser árida por su posición latitudinal, esa zona ha recibido a partir de estos tiempos más humedad del Amazonas, y entonces eso fue posiblemente el establecimiento del clima húmedo en esa zona. Ahora vamos a mirar qué pasa en Argentina, y para eso vamos a estudiar la zona de Angastaco. Angastaco está ubicado en el valle Calchaquí, al norte de Cafayate, que está abajo acá, y acá nos interesa la formación Palo Pintado, que está bien datado y tiene un contenido con muchos fósiles, muchos trabajos de las colegas argentinas en el pasado ya han revelado que la formación Palo Pintado pertenece a un tiempo donde hemos tenido una barrera orográfica acá en esa zona que captó la humedad del este y soportó, digamos, el clima húmedo de esa zona. Bueno, nosotros hemos trabajado aquí también con los mismos métodos y hemos estudiado las ceras de las plantas fósiles
y hemos hecho un análisis de los isótopos estables en las ceras y también en los nódulos del carbonato. Y se ve en los dos casos que tenemos una tendencia a un clima más húmedo que después cambia aquí a un clima más árido. Y eso se ve ya en los facies que están ahí, porque en estos casos tenemos sedimentos que vienen de ríos meanderiformes. Los sedimentos son muy ricos en materia orgánica. Tenemos caimanes, están los plantas fósiles ahí que se han estudiado, como Martinez o Herbst o Anzotigui, y todo eso en combinación nos da la impresión que había un gran cambio ambiental que estaba relacionado a la tectónica de esa zona. Es decir, que esa región, aquí está la cuenca, esa región tenía una barrera orográfica aquí, eso era aquí más o menos, y por el hecho que el levantamiento de la Sierra de León y otras sierras aquí, tenemos una aridificación del centro del valle. Entonces, en el tiempo se puede ver este cambio así, que la barrera orográfica migra hacia el este. Bueno, ahora podemos estudiar un poco los gradientes de precipitación y los procesos de superficie. Acá tenemos, ¿sí? Perfecto. Así podemos ahorrar tiempo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se escucha? Bueno, aquí se ve un mapa de precipitación y a la derecha tenemos precipitación por cuenca hidráulica que hemos analizado, y eso también nos da información sobre los caudales en las cuencas que afectan esa zona. Eso podemos utilizar así como también el análisis de los modelos digitales de superficie para evaluar los pendientes en las cuencas mismas, y eso se puede utilizar para un proxy para la erosión. Eso sería la potencia específica del corriente, o en inglés se llama también el specific stream power. Y esto es casi el gasto de energía por unidad de área. Entonces podemos utilizar estos datos que hemos generado en el análisis del clima y de la morfometría, y hacer estos mapas donde hay zonas con mucha erosión o muy poca erosión. Entonces hay casi 3 lugares: mucha erosión acá, casi nada de erosión en esa zona, y esa zona donde estamos nosotros, una zona en el intermedio. Y bueno, podemos ver entonces 3 zonas, y ahora vamos a hablar solamente sobre esa zona, cómo podemos cuantificar un poco más la erosión, la tasa de erosión, la efectividad de la erosión en estos lugares. Para eso utilizamos los nucleidos cosmogénicos terrestres, como el berilio 10, y el berilio 10 se forma a través de un bombardeo de rayos cosmogénicos, y en corto, si tenemos un sedimento que va a aparecer en la superficie, y en el caso que el sedimento va a quedarse mucho tiempo en esa superficie, es decir, si la erosión es baja, vamos a tener una acumulación alta del berilio 10. Entonces, una relación inversa entre la erosión y la exposición al respecto del bombardeo con estos rayos cosmogénicos. Y entonces se puede ir a este punto, a la desembocadura de una cuenca, y coleccionar
por ejemplo, sedimentos como cuarzo y medir la tasa de erosión de la cuenca y comparar eso también con los datos que hemos generado anteriormente en la diapositiva que hemos visto. Bueno, nosotros estamos acá en el norte, en esa zona aquí donde tenemos el marco, tenemos datos de muchas cuencas en esa zona y voy a presentar primero un corte, un perfil entre de la llanura tucumana y el centro de la Puna. Acá tenemos en negro la topografía, en azul la precipitación y vamos a sobreponer la tasa de erosión y podemos ver que la parte oriental tiene valores de erosión alrededor de casi 1 milímetro y esto va disminuyendo hacia el centro de la Puna donde tenemos valores de 0.02 y esto es un panorama regional, eso se ve en todos los lados, es decir, en la transición de las montañas entre el clima húmedo, la cobertura densa de vegetación y las zonas semiáridas en la altura, tenemos tasas de erosión altas. Si vamos hacia el interior del orogeno, vamos a ver que estos lugares están caracterizados por bajas tasas de erosión. Eso ya sabíamos todo ya anteriormente, pero es lindo para tener algunas informaciones cuantitativas. Ahora tenemos que preguntarnos qué pasa en un clima de este tipo con también la tectónica que estamos viendo en la zona del sistema de Santa Bárbara, en la zona de la Cordillera Oriental y también en la región de las sierras pampeanas septentrionales. Acá se ve bastante lindo que hay zonas donde la precipitación, las lluvias siempre están enfoqueadas y esos son lugares como en el subandino donde tenemos un pendiente del orogeno que es bastante suave y en esa región tenemos una concentración de las lluvias en un lugar y igual como acá en Tucumán en frente de la Sierra Aconquija. Eso es porque en la zona hacia el oriente no tenemos barreras orográficas, pero adentro en esa zona el señal está más difuso. Y entonces esta situación con menos precipitación, con menos voracidad o erosividad de las cuencas, eso es muy importante al respecto del destino de sedimentos en las cuencas intermontañosas que se han formado en esa zona. Y sobre esta cosa voy a hablar ahora. Bueno, primero, en el red de drenaje ya se ve varias cosas que son interesantes. Acá estamos en el subandino, vemos que hay ríos acá que son antecedentes, que traen mucha agua, mucho sedimento y en la desembocadura de estos ríos, en el foreland, tenemos estos grandes conos de deyección, los megafans. Y esto es totalmente en contra que en comparación de la zona de Santa Bárbara y las regiones casi entre Tucumán y Salta y un poco más hacia el norte hasta Jujuy. Aquí vemos un sistema muy caótico de la red fluvial y esto es relacionado a la tectónica, por un lado, pero también por el clima, porque acá en este sector los ríos no tienen tanta capacidad para la erosión y muchas veces en el caso que tenemos una disturbancia del sistema, en el caso que hay un levantamiento de una sierra, podemos cortar la conectividad de los ríos desde el interior del orogeno y
la zona en el antepaís. Y eso vamos a analizar ahora. Aquí se ven bastante lindo varias cuencas intermontañosas que están a cierta distancia del lado oriental de la Puna, una zona que está caracterizada por una red fluvial endorreica. Y acá en estos lugares vemos el comienzo de la segmentación del antepaís. Esto es el comienzo del estado intermontañoso. Acá está el tiempo. Y entonces tenemos acá sedimentación dentro de las cuencas intermontañosas, pero muchas veces este aislamiento de la cuenca está terminado y tenemos capturación de las cuencas y los sedimentos que se han formado están transportados y evacuados al antepaís. Y estos procesos aparentemente se repiten varias veces. Y por ejemplo en Santa María lo vemos esto también en la quebrada de Humahuaca o en la zona de la quebrada del Toro. Entonces, este estilo tectónico y el clima de esa zona, con ríos que no son capaces para mantener, digamos, la conectividad con el foreland. Aquí tenemos estos grandes rellenos sedimentarios que son conglomerados muy gruesos. Aquí en Santa María, por ejemplo, esto es una sección de conglomerado que tiene un espesor de casi 900 metros y fue depositado después la deformación del grupo Santa María, después de 3.4 millones de años. Entonces, una deformación, una erosión del valle intermontañoso, una nueva sedimentación con estos sedimentos acá, y como sabemos ahora el río está abajo acá en esa zona, tenemos la incisión y la evacuación de estos sedimentos. Y eso se ve bastante lindo también si vamos a la quebrada del Toro, donde estamos acá, y se ve la transición en el tiempo de un antepaís que estaba más o menos libre, con los ríos saliendo de esa zona y hacia el este, pero el estado intermontañoso empezó acá con la depositación del conglomerado alfarcito en el Plioceno, pero este conglomerado también fue deformado y después tenemos una subsecuente erosión y también una nueva depositación de conglomerados arriba de esos lugares erosionados. Y esto vemos ahora aquí. Todo esto es el segundo relleno sedimentario que empezó a partir de 900.000 años, y después esta zona fue erosionada, episódicamente erosionada, y tenemos datos entre 400, 700 y 100.000 años en esa zona. Entonces es una erosión y evacuación de sedimentos que es bastante de la naturaleza episódica. Bueno, ¿por qué es eso? Si vemos esta vista 3D, tenemos una buena idea sobre el tipo de las cuencas que se forman en los varios ambientes, en los compartimientos del orogeno, en una zona donde tenemos tectónica activa, pero donde el clima nos ayude para
tener una cierta forma de cuenca. Por ejemplo, acá en la Puna, donde la tasa de erosión es baja, no tenemos ríos que están relacionados al antepaís. Tenemos gran espesores de sedimentos en esa zona, a veces las cuencas coalescen y eso es un extremo de las cuencas. El otro extremo serían las cuencas que hemos visto en el subandino, por ejemplo, donde siempre existe la conectividad entre el centro del orogeno y la zona del antepaís. Esas son las zonas húmedas y las zonas donde tenemos caudales importantes que pueden combatir, digamos, la tasa de deformación tectónica. Acá, en esa zona, la Quebrada del Toro y muchas otras cuencas intermontañosas que están casi en la transición, esos son realmente cuencas en transición, porque en unos tiempos en el pasado ellas actúan como las cuencas en la Puna, porque aparentemente el levantamiento acá de las sierras que se puede ver en las terrazas levantadas de basamento, este levantamiento era de mayor importancia que la erosión de estos ríos. Entonces tenemos una agradación importante con cientos de metros de conglomerados en estas situaciones. Si el clima y la red fluvial lo permiten, estas cosas pueden ser incorporados en el sistema de la Puna, pero muchas veces eso no pasa porque estamos muy cerca también a la zona con los gradientes de alta precipitación y en algún momento los ríos están en la capacidad de hacer una capturación de la cuenca. Bueno, eso es una cosa que queremos que pase acá y en muchos otros lugares en el mundo donde hemos trabajado hemos visto este tipo de cuenca y de historia. Entonces, algo para mí general. Bueno, me gustaría terminar, si me permiten 2 minutos más o 1 minuto, me gustaría hablar rápidamente sobre la variabilidad del clima actual y la agradación de sedimentos. Eso es una vista aguas abajo en la Quebrada del Toro. El río de Toro está acá y vemos esa gran cantidad de sedimento que ha sido depositado aquí. Eso era 5 años atrás y esto es el fin de semana de la última semana y los árboles que estaban arriba de las aguas están ya dentro del sistema de un río entrelazado. Entonces, esa zona ahora está bajo un régimen donde tenemos una producción sedimentaria tremenda y donde los sistemas fluviales no tienen la posibilidad de evacuar el material completamente desde el interior del orogeno hacia el frente. ¿Por qué es eso? Nosotros pensamos que eso tiene algo que ver con el clima y con la variabilidad del clima. Y acá vemos una representación de precipitación con el método satelital. Vemos en azul zonas con mucha precipitación, en naranja las zonas que son áridas, y eso es casi el promedio de 8 años. Pero ahora vamos a ver qué pasa en un año La Niña, en el año 2000, por ejemplo, y se ve bastante lindo cómo entran los vientos húmedos, el orogeno, van al centro y pueden entonces afectar las zonas áridas donde tenemos pendientes muy pronunciados en los ríos. Y si entonces tenemos
un aumento de la precipitación, eso nos genera mucho sedimento. Y eso también se puede analizar si vamos un poco más en el pasado. Aquí tenemos un análisis que ha hecho una alumna de nosotros, Fabiana Castino, la precipitación entre 1979 y 2014, y que se ve es una intensificación de las lluvias en las zonas altas y un aumento de los caudales. Aún en la zona del antepaís, acá en esa zona, se ve que es más seco. Eso se ve aquí, y en el próximo se ve que toda la zona de alta elevación recibe más precipitación, pero en general la precipitación no ha aumentado, solamente el lugar donde cae la precipitación, eso ha cambiado tremendamente, y también la frecuencia de la sedimentación. Bueno, con eso me gustaría terminar. No hay tiempo para las conclusiones porque tampoco hay conclusiones. El trabajo continúa y espero que eso era interesante para ustedes, un viaje a los valles intermontañosos en el noroeste argentino, donde queremos trabajar mucho y que apreciemos mucho que tenemos esa posibilidad de estar aquí. Gracias. Algunas preguntas, vamos a decir. ¿Ah, sí? ¿Tienen algunas preguntas? Me acuerdo siempre que en tu tesis doctoral, estudiando la secuencia sinorogénica del terciario, dijiste de que las primeras evidencias del levantamiento de la Conquija ocurrían cerca de los 6 millones de años. 30 años después de tantas investigaciones, ¿seguís pensando lo mismo? Víctor, disculpe, no te escuché el comienzo de tu pregunta, se escucha muy mal acá. ¿Podría? Sí. En tu tesis doctoral, Sí. dijiste hace 30 años atrás, Sí, que el inicio del levantamiento de la Sierra de la Conquija se había producido alrededor de los 6 millones de años, que eran los primeros conglomerados que veías procedentes de esa área. 30 años después de tantas investigaciones, ¿seguís pensando lo mismo? sí, bueno, esa cosa que yo dije en mi tesis también fue ya el conocimiento de la gente de acá, Gerardo Bossi y todos estos colegas que estaban trabajando aquí, han hecho mediaciones de paleocorrientes en las formaciones que existían, y nosotros con el análisis de cenizas volcánicas intercaladas podríamos decir que sí, alrededor de las 7-6 millones de años tenemos esa segmentación del antepaís y la formación de la depositación en un ambiente intermontañoso. Eso me gustaría mantener, digamos. Sí. Manfred, Sí. muy interesante toda tu exposición y las conclusiones que todavía no están, pero que seguramente vendrán pronto. ¿Qué relación ves con otro de los fenómenos que acompaña siempre a estos levantamientos, que es el volcanismo? Vos has estado analizando muchas intercalaciones. Esta zona es una zona de depositación. Los volcanes están hacia el este, pero como vos bien sabes, la circulación del aire siempre en esta zona desde hace muchos millones sigue siendo la misma y vienen siempre hacia el este. ¿Cuál es tu apreciación de la coincidencia de los dos fenómenos? ¿Se ve
que marcan también picos. En mi criterio, a los 6.5 más o menos hay una intensificación del volcanismo y hay muchos más piroclastitas intercaladas. No sé cómo lo ves. Bueno, es difícil decirlo. En realidad no tenga una buena respuesta para eso. Si hay en realidad, digamos, fases del volcanismo, vos sabes mejor que yo si hay, si estas fases en realidad existían o no, o si es solamente un bias de nuestra colección de cenizas volcánicas y de las dataciones, ¿no? Porque podemos ver que casi en el Mioceno, en muchos lugares, en las cuencas intermontañosas siempre tenemos cenizas volcánicas, pero seguramente, como vos dices, ellas tienen que venir del lado oeste. ¿Y por qué es eso si todos los vientos andan del este hacia el oeste? Pero bueno, yo creo que se puede entender el sistema casi como en analogía al respecto que pasa ahora. Muchas veces tenemos vientos muy importantes que vienen del oeste, y eso es durante los meses del invierno, ¿no es cierto? Y eso sería una posición donde tenemos una situación donde tenemos esto, pero yo no sé si hay en realidad una correlación entre el vulcanismo que estás viendo y que estás estudiando y la deformación en esa zona. Eso no sé.